Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy muchas gracias al Señor por haber tenido esta oportunidad para llevar la palabra del Señor y compartir con ustedes un tema sumamente muy importante, el cual Dios nos manda a que estemos pendientes de esto. Y sobre todo, pues, ante esta situación que estamos viviendo en Venezuela y también en todo el mundo, porque además de la pandemia, hay otros problemas que están ocurriendo, otras dificultades, y que nos hace ver que delante de tantos problemas y tantas dificultades, solamente debemos confiar en Dios, porque es nuestra única salida. Ahora, esta situación no es solamente en esta época. Eso no comenzó con la pandemia, eso no comenzó con el COVID. Eso siempre ha sido en este mundo, porque cada vez el hombre decide tomar sus propias decisiones y se va alejando de Dios. Y por supuesto, a medida que el hombre se aleja de Dios, va creando una crisis, y esa crisis golpea tanto al mismo hombre como a lo que está a su entorno. Y lo hemos comprobado en esta pandemia aquí en Venezuela. Mucha gente sufriendo, muchas personas muriendo. Aparte de eso, tenemos problemas con el abastecimiento de medicinas, de alimentos, de servicios, y eso pues va desencadenando hasta crear una crisis. En algunos casos sale de las manos, que no se puede controlar. En otros casos medianamente puede sostenerse, y en otros, sobre todo en aquellos que confían en el Señor, está toda esa crisis en las manos de Dios, el cual dará la salida a todo. Ahora, como les dije anteriormente, una crisis no es de la época moderna solamente, sino en la época actual. Pero quiero decirles que la mayor de la crisis que vive la humanidad es a causa del pecado, es a causa de aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente ese tema está siendo tocado por el profeta Habacuc, quien Dios dio una información sumamente importante, y esa era una información que tenía que ver con destrucción, que tenía que ver con algo sumamente terrible que iba a pasar en Jerusalén y en toda esa región. Ahora puedo decirles pues, que el profeta Habacuc, él tomó las palabras que Dios le estaba diciendo y le estaba informando, y como es una profecía, esa información la recibió muchos años atrás, el cual fue comprobado en la caída de Jerusalén mucho más adelante. Por lo tanto, hermano, es necesario recordar esto, que la palabra de Dios debe ser considerada, debe ser tomada en cuenta muy en serio para todas las cosas. Viendo un poco el panorama de Habacuc, del tiempo en que estaba viviendo, era una época muy hostil en toda esa región que englobaba el norte de África, Asia y Medio Oriente. El imperio asirio estaba próximo a caer, pues los babilonios estarían conquistando todas las ciudades importantes, incluso Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 587 a.C. Todo esto había sido notificado al profeta Habacuc, porque Dios le dijo a quiénes usaría para castigar el pecado de su pueblo. En realidad, los culpables de lo que se avecinaba para Israel, para Jerusalén, para toda esa zona, era el pecado de todas estas personas que estaban alejándose de Dios. Por lo tanto, los caldeos, es decir, provenientes de la ciudad de Babilonia, los babilonios, ellos estaban ya empezando a formar un imperio, y se reconocía de ellos que eran un ejército como salvajes, es decir, llegaban a una ciudad, no solamente mataban personas, destruían cosas, y ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de saciar su deseo de venganza, su deseo de hacer mal a todos los demás, y mucho más en esta época en que estaban comenzando un imperio. Pero podemos ver cómo el profeta Habacuc enfrenta esta situación.
En el capítulo 1 vemos cómo el profeta hace la misma pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros. Cuando está ocurriendo algo difícil, nos preguntamos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Esa pregunta nosotros no las hacemos normalmente. Y en este momento que estamos leyendo al profeta Habacuc, nos damos cuenta que él actuó como cualquiera de nosotros lo hace. Cuando no entendemos lo que ocurre, entonces buscamos una información, buscamos qué es lo que está ocurriendo. Y la primera pregunta es ¿por qué? Nos olvidamos que nuestras acciones, en muchísimas ocasiones, nuestras acciones van a dar el resultado cosas que son malas para nosotros y para los demás. Y la otra pregunta que se hizo el profeta Habacuc en ese capítulo 1 es ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué vas a escoger a gente malvada para hacer justicia? ¿Por qué tú vas a escoger a los caldeos, que son gente mala, para destruir a tu pueblo, al cual tú formaste? A veces nosotros hacemos ese tipo de preguntas y pensamos que sería justo que se nos responda, pero siempre la respuesta va a ser ¿cuál? El pecado. En el capítulo 2, el profeta Habacuc recibe la respuesta de Dios. Y en realidad podemos ver allí cómo este profeta escucha de parte de Dios que hay algo importante que él debe saber. La respuesta de Dios la vemos en el versículo 4 y le hace recordar tanto a Habacuc como a nosotros en este día. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Eso es lo que ocurre con muchos de nosotros. Muchos pensamos tener la razón en todo y tenemos el orgullo de creernos mejor que los demás. Pero como dice la palabra de Dios, aquel que no teme a Dios y su alma no es recta, se enorgullece, piensa que es mejor que los demás. Y termina diciendo Dios aquí en su palabra, mas el justo por su fe vivirá. O sea, se mantendrá en pie, no por cualquier cosa sencilla, sino por algo que parece imposible en situaciones críticas, que es creer que Dios va a responder y creer que Dios va a estar ante todas las situaciones para salir de esos problemas o de las dificultades que estamos enfrentando. Por lo tanto, mis hermanos, el profeta dice en este capítulo 2 que él será un vigilante de esa respuesta de Dios. Él estará atento porque Dios le dijo, voy a destruir Jerusalén. Y entonces él dice, bueno, yo voy a tener que estar pendiente de eso, porque en realidad la respuesta de Dios que nos dice será destruido, utilizará personas que no le temen, que no le aman, pero van a ser instrumentos en las manos de Dios. Es importante que de alguna manera aquellos que presentan una vida como orgullosos y arrogantes se den cuenta que Dios va a utilizar a cualquier persona, cualquier institución, cualquier ocasión para hacernos recordar que nuestro pecado nos afecta constantemente. Ahora, en el capítulo 3 podemos ver lo que cada creyente debe hacer al enfrentar situaciones difíciles, incluso ante la muerte de familiares. Y ese es el título de este mensaje que vamos a escuchar en esta mañana, porque es necesario entender que la crisis siempre va a estar a la puerta, la crisis siempre va a estar en nuestra vida. Vamos a tener dificultades constantemente, pero vamos a ver en el profeta Habacuc algunos consejos y vamos a entender a través de este capítulo 3 de Habacuc lo que el creyente debe hacer ante situaciones adversas o ante situaciones difíciles. Y lo primero que observamos en el profeta Habacuc, en el capítulo 3, allí nos dice que lo primero que hizo fue orar. Ante cualquier situación adversa, ¿qué debe hacer el creyente? Orar. El profeta oró al saber lo que ocurriría. Y no sé cómo reaccionaríamos nosotros, si lo haríamos inmediatamente o después. Pero cuando recibimos una mala noticia que afecta a nosotros y a los nuestros, debemos entender que así sea algo que podamos dominar con nuestra mano,
nuestra primera reacción debe ser orar. Buscar en Dios la dirección. Porque muchas veces pensamos que es algo sencillo y que podemos dominar, pero resulta que cada situación es diferente. Cada momento que vive nuestra vida tiene una solución y el que realmente sabe cómo debe ser la solución es Dios. Por lo tanto, ¿a quién debemos acudir? Debemos acudir a nuestro Dios para que nos dé dirección, aún en las cosas que parecen sencillas. Pero resulta que lo que está escuchando Habacuc no es algo sencillo. Es algo que va a ocurrir un tiempo más adelante, pero se trata de destrucción. Y no solamente de destrucción, se trata de que su pueblo va a ser destruido. Se trata de que algo va a cambiar drásticamente y muchos van a ser golpeados, matados, van a ser llevados esclavos y va a cambiar la vida totalmente. Por lo tanto, su reacción fue orar. Y ahora, el mejor momento para orar, ¿cuándo es? En el momento que sabes de la crisis. Podemos ver allí cómo el profeta, de una manera, digamos, muy sencilla, dice que empezó a orar, empezó a clamar a Dios, empezó a rogar a Dios, porque no es solamente darle órdenes a Dios, como algunas personas creen. Algunos creen que como dice la Biblia, que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo daré. Realmente tú puedes pedir cualquier cosa, pero la situación que está viviendo Habacuc y lo que iba a vivir su pueblo viene a raíz del pecado. Por lo tanto, en muchísimas ocasiones que nosotros oramos a Dios, debemos entender que debemos rogar a Dios, rogar, pedir, entender que si acudimos a Dios es porque Él tiene el control y sabe qué hacer y va a poner en nuestra mente las cosas que debemos hacer para la solución a las crisis, a los problemas. Por lo tanto, hermanos, es mejor buscar en Dios la solución a cada crisis. Cada crisis es diferente. Dios sigue siendo el mismo y va a dar la respuesta necesaria ante esa crisis. Solo Dios lo puede hacer. A veces hay personas, familias que tienen problemas dentro como parejas o como padres e hijos y buscan solución afuera, buscan solución en personas que no aman a Dios. Y por ejemplo, si una pareja está teniendo problemas, ¿cuál es lo que ellos empiezan a decirle? ¿Qué le aconsejan? Sepárate. O por ejemplo, al hijo o a la hija. Entonces, bueno, hazle cualquier cosa. O sea, muchas veces la solución que escuchamos de otros que no aman a Dios es lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, es mejor buscar en Dios la solución a cada crisis. Y esto fue lo que hizo Habacuc. Y no solamente orar, no solamente quedarnos en nuestra casa orando por todas las cosas. Nosotros, ante cualquier situación difícil, debemos oír y obedecer la palabra de Dios. Como nos dice en el versículo 2, directamente el profeta nos dice, versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Oír la palabra de Dios causa algún efecto. Unos temen, en este caso de Habacuc, es decir, él reconoció que si estaba escuchando de Dios algo serio que venía, él tuvo temor. Además de el temor reverente, tuvo también temor por las cosas que podían pasar. Unos temen. Pero ¿qué pasa cuando algunos oyen la palabra de Dios? Muchos rechazan la palabra de Dios. Muchos desprecian lo que Dios tiene que decirnos, la información que hay. Si nos viene a la memoria en el diluvio, nosotros podemos ver en el libro de Génesis cómo muchísima gente despreció el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Perecieron, murieron, quedaron en el diluvio. Así nos damos cuenta, cuando Jesucristo estuvo predicando el evangelio en este mundo, muchísimos escucharon la palabra de Dios y gran cantidad de gente rechazó la palabra de Dios. Tanto es así que mataron a Jesucristo. Y nosotros debemos entender que obedecer la palabra de Dios es algo tan importante
Es algo muy necesario. Por lo tanto, debemos escoger si temer a la palabra de Dios o despreciar. Por supuesto, a nosotros nos conviene entonces escuchar y temer la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece y se cumple. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros debemos temer la palabra de Dios, porque todo lo que Dios promete lo cumple, tanto lo bueno como lo que no nos agrada. Dios siempre va a cumplir su palabra, como lo dijo el mismo Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es necesario entender eso, que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en el mar y en todos los abismos. Hay muchas cosas que nosotros no vemos que hace Dios, que no nos enteramos, pero todo eso lo hace Dios. Todo se cumple en este mundo. Por lo tanto, al oír y obedecer la palabra de Dios, nosotros estamos garantizando que nuestro temor hacia Dios va a originar obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, también, además de que la palabra de Dios permanece y se cumple, la palabra de Dios muestra ira. Vemos como Dios dice que hay que destruir una nación, como Dios muestra que hay que hacer algo que a los humanos no les gusta, es castigo. Pero no solamente la palabra de Dios muestra la ira, también muestra misericordia. Y muchas veces el ser humano piensa que la ira de Dios es porque Dios aborrece, porque Dios odia a la humanidad o porque Dios no le importa a los seres humanos. Es todo lo contrario. La ira de Dios se deriva de su propia justicia, porque nosotros como humanos rechazamos tantas veces la palabra de Dios que Dios tiene que castigar, que Dios tiene que corregir, que Dios tiene que hacer algo para que la humanidad entienda que por encima de todas las cosas está Dios y que su palabra permanece y que su palabra se cumple. Por lo tanto, nosotros como creyentes, al escuchar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecerla, obedecerla. Es muy necesario. Por lo tanto, la palabra fe no es solamente que usted cree que hay algo. La palabra fe implica obedecer. Y si yo escucho la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Obedecer. Si hay consejos importantísimos allí en la palabra de Dios, al yo ponerla en práctica me voy a dar cuenta que voy a tener bendiciones. En cambio, si yo rechazo, si yo resisto a la palabra de Dios, lo más seguro es que tenga alguna reprensión, algún castigo, algún problema. Y ahí lo vemos como Dios le está diciendo a Habacuc, tu pueblo, el pueblo de Israel, está en pecado y es difícil que vuelvan de ese pecado. Por lo tanto, el castigo que les viene es sumamente difícil y complicado, porque Babilonia tomará esa ciudad, destruirá a muchos y destruirá casi toda la ciudad. Es necesario oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Jonás? Él no quiso obedecer a Dios. Aún así Dios le llevó hasta Nínive. Y ese pueblo malvado, ese pueblo que destruía cualquier cosa y desaparecía ciudades, escuchó la palabra de Dios y dice que hasta el rey se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia con ellos. Dios muestra su ira porque su justicia es tan perfecta que cuando Él muestra su ira, el ser humano merece esa ira de Dios. Merece que Dios castigue, merece pues una reprensión. Por lo tanto, todo pecado tiene su consecuencia y debemos entender eso, que nosotros debemos oír y obedecer la palabra de Dios para no tener reprimenda de parte de Dios. La paga del pecado es muerte, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. La paga del pecado es muerte, pero también dice la palabra de Dios allí, más para los creyentes, para aquellos que deciden obedecer, para aquellos que deciden creer en Cristo Jesús, es bendición y vida eterna. Por lo tanto, oír y obedecer la palabra de Dios es el siguiente paso que nosotros debemos hacer. Además de orar y oír la palabra de Dios para obedecerla, debemos también confiar en los planes de Dios. Debemos confiar en que Dios va a hacer lo correcto. Yo me imagino al profeta Habacuc
Como diciendo, bueno, Dios, si tú me estás informando que mi pueblo va a ser destruido, ¿realmente qué debemos hacer? ¿Qué planes tienes para nosotros entonces? Si tú me lo estás informando es porque hay algo para hacer, es algo necesario. Y el profeta, a medida que va entendiendo el mensaje de Dios, se da cuenta que hay cosas que hacer. Y los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios realmente son los necesarios para nuestra vida, porque así como Él creó este universo, Él hizo un plan para ti y para mí, para cada nación, para cada grupo de personas, para cada iglesia. Para la iglesia de Dios hay un plan perfecto y eso está en Dios. Y nosotros podemos ver en los versículos 17 y 18 del capítulo 3 de Habacuc, donde nos dice claramente que lo que estaba ocurriendo allí y lo que iba a seguir ocurriendo en esa región era un plan de Dios que debía cumplirse cabalmente. Y nos dice allí la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos ver cómo este hombre había empezado a reconocer que lo que Dios estaba planificando para ese pueblo, que lo que Dios estaba planificando para él, estaba muy por encima de lo que cualquiera podía creer, de lo que cualquiera podía esperar. Pero él había entendido que la esperanza que él tenía en Dios debía ser mucho más importante. Debía confiar en los planes de Dios. En los planes de Dios estaba la destrucción de Jerusalén, pero aún así tenía que tener confianza en lo que Dios le estaba mostrando. Los planes de Dios son perfectos, sí, todos los planes de Dios son perfectos. Además, Dios permite las dificultades para enseñarnos. En los planes de Dios está en que nosotros aprendamos. Y en los planes de Dios está que podamos aprender en nuestra iglesia sentaditos, tranquilitos, escuchando un mensaje del pastor, del predicador, del maestro, del profesor. Esa es una manera de aprender, pero también está la manera un poco más complicada, cuando vienen los problemas a nuestras vidas, cuando vienen las situaciones difíciles. Quizás en algún momento nosotros hemos pasado por dificultades que no hayamos qué hacer, que no hayamos ni siquiera qué decir, porque estamos tan sorprendidos de lo difícil que ha sido, que en ese momento lo único que tenemos que hacer es esperar en lo que Dios va a hacer. Sí, tenemos que confiar en los planes de Dios. Hay situaciones tan difíciles que no hallamos cómo actuar, pero cuando esos planes de Dios están en trámite, están en proceso, podemos ver en que finalmente Dios va a hacer su voluntad. Y sabemos por la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por lo tanto, sus planes son agradables, son perfectos, aunque no nos guste en algunas ocasiones, pero los planes de Dios nos llevan a su encuentro. Cada plan que tiene Dios para nosotros, para tu vida, para mi vida, para la iglesia, es para llevarnos ante su presencia. Y Él quiere de nosotros obediencia, cumplir esos planes. Sabe que los planes de Dios están dos situaciones. En ocasiones está la palabra escasez, pues Dios permite que haya escasez en nuestra vida, como también hay abundancia. Y hay situaciones en las cuales pudiéramos estar en abundancia, quizás una más que otra. La mayoría de nosotros ha pasado quizás por las dos situaciones, pero podemos entender esto. Cuando en los planes de Dios está escasez para nosotros, debe ser un motivo para alabar a Dios. Sí, debe ser un motivo para alabar a Dios. Y cuando hay abundancia, también. Quizás nosotros diríamos, no tienen que obligarnos a alabar a Dios cuando tenemos suficiente, cuando hay abundancia. Pero estas dos palabras definen claramente que los planes de Dios para su pueblo son manejados de tal manera, pero tan sabiamente por Dios, para enseñarnos a que detrás de todo esto,
la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios quiere que todo hombre llegue al arrepentimiento. Dios quiere que todo hombre conozca a Jesucristo como Salvador. Dios quiere que toda iglesia, además de amarle, cumpla la gran comisión de llevar a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Y es necesario, pues, en estos momentos muchas iglesias están con dificultades porque hay escasez. Muchas familias están en dificultades porque hay escasez. Muchos grupos están en escasez. Las empresas de nuestra zona, iglesias cerradas, el campo está parado. Muchas cosas están resultando complicadas porque hay escasez. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está unos orando y otros renegando. Unos quizás olvidando que detrás de todo esto está la mano de Dios para ayudarnos a crecer. Por lo tanto, debemos recordar cómo el apóstol Pablo manejó esta situación de estas dos palabras. Él lo dijo claramente: he sabido vivir en escasez y en abundancia. Ha aprendido, Dios le ha enseñado, Dios le ha mostrado. Si podemos imaginar la vida del apóstol Pablo, viviendo no solamente con falta de alimento o falta de dinero, sino preso, amarrado, encadenado, después de haberle azotado tantas veces. Entonces, aún así, el ejemplo de la cárcel en Filipos, podemos ver cómo él, después de ser azotado y después de ser amarrado y metido en un calabozo sumamente oscuro y hediondo quizás, ¿qué hacía él? Además de orar, cantar, porque estaba motivado a alabar a Dios por esas dificultades. Y cuando tuvo abundancia, entonces él salía a sus viajes misioneros, compartía con sus hermanos, utilizaba ese dinero para la obra de Dios, y era necesario pues que él viviera de esa manera. Y cuando él escribió que he sabido vivir en escasez y en abundancia, es claramente Dios hablando a través de él para decirnos de que la situación, por muy difícil que sea, Dios está al control y Dios va a dar salida a esa situación. Es necesario confiar en los planes de Dios, porque Dios tiene un plan para mí. Quizás es uno de los problemas que la mayoría de nosotros tenemos, que como vemos tantas dificultades juntas, pensamos que los planes de Dios están tan lejos para nosotros, que es tan difícil cumplirlos, y nos desanimamos. Quizás has tenido una enfermedad por mucho tiempo y eso te está parando un poco tu crecimiento, tanto económico, incluso hasta espiritual, porque como no puedes asistir a la iglesia cuando hay servicio, eso quizás te desmotiva. Es necesario, hermanos, entender que cuando Dios permite escasez para nuestra vida, es cuando más debemos pegarnos de Dios, para pedir no solamente por alimento, sino también por crecimiento, que podamos nosotros ser ejemplo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea en la calle, incluso en el mismo ministerio. En muchísimas ocasiones, como pastores, como misioneros, como personas que salen a evangelizar, grupos que han tenido dificultades y tienen que parar el trabajo porque están tan desanimados que prefieren esperar un mejor tiempo. Ha ocurrido y en muchas ocasiones es voluntad de Dios eso, pero nosotros debemos entender que ante la escasez, Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata de este mundo, y que en Él está darlo a sus hijos y darlo a todo aquel que decide obedecer a Dios, porque si Dios ha hecho un plan para ti y para mí, Él va a tener las maneras de cómo ayudarnos a completar ese plan. Por lo tanto, hermanos, además de orar y oír y obedecer la palabra de Dios, debemos confiar en los planes de Dios, pero también debemos actuar confiando en el poder de Dios. Debemos actuar, no solamente confiar en los planes, sino actuar. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? El versículo 19 de ese capítulo 3 de Habacuc, vemos como el profeta, cerrando ya todo este escrito, está cerrando, como quien dice, con broche de oro. Y es necesario nosotros ver allí, porque él empieza con una frase que es impactante. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza.
mis hermanos, la fuerza del creyente viene de Dios. No viene de más nadie. Si empezamos a confiar en el mundo y en las cosas del mundo, si empezamos a esperar fuerza de otras personas, lo más seguro es que estemos engañados. Lo más seguro es que los demás nos desanimen. Lo más seguro es que quizás tengamos que retroceder si esperamos en lo que otras personas quieren hacer por nosotros. Pero en cambio, si decidimos confiar en Dios, claramente el versículo 19 nos dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él lo ha entendido. Y podemos recordar cómo el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que están en Éfeso, que la fuerza que mueve al creyente viene de Dios. Vestidos con el poder de sus fuerzas, vestido con el poder de sus fuerzas, dice el apóstol Pablo, para tomar la armadura de Dios. La fuerza del creyente viene de Dios. Por lo tanto, el camino del creyente que confía en Dios es seguro y equilibrado. Imagínese usted alguien que tenga que salir a la batalla en una situación complicada. Imagínese usted salir al trabajo, pero en su casa dejó problemas. En su casa dejó falta de alimento, falta de ropa, algún familiar enfermo. ¿Cómo usted va a enfrentar esa situación? Incluso en el mismo ministerio. Pastores que tienen que hacer su ministerio con muchas dificultades. Misioneros viviendo dificultades en su casa. Quizás hay momentos en que el camino del creyente, del misionero, del pastor, de cualquier hermano en la iglesia, se ve turbado por las situaciones que vive en su casa, por las dificultades. Pero quiero decirles que el camino del creyente que confía en Dios es seguro y equilibrado. Y este profeta Habacuc lo da una imagen de una manera y dice que el cual, ese Jehová que le da su fortaleza, dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Ese animalito que parece un venadito, ese es un animalito que él vive en cualquier terreno. Ahora, ¿por qué menciona en términos femeninos? Porque este animalito, sobre todo la hembra, entre la hembra y el macho, tiene mayor equilibrio en cualquier superficie, montaña, plano, donde ese animalito ande, él va a tener mejor equilibrio para estar en cualquier terreno. Y el profeta ha visto esa situación. Yo no sé si ustedes han visto algunas imágenes donde vemos algunas cabras o vemos algunos animales que ellos están en el borde de cualquier abismo, subiendo montañas. Incluso he visto algunos chivos montados en unas matas. Vemos como no sé qué tipo de equilibrio pueden tener ellos. Están, pero tan certeros ellos al pararse allí. Y el profeta Habacuc, viendo esa situación en las siervas, él dice, bueno, así como andan ellas tranquilas y confiadas en los bordes de las peñas, en los bordes de los abismos, en los bordes de cualquier cosa que pudiera ser un momento de miedo, así como andan ellas confiadas, así yo voy a andar porque voy a tener el equilibrio que me da Dios para vivir. ¿Podemos tener miedo? Sí, somos seres humanos. Somos seres que podemos tener cualquier tipo de nerviosismo, miedo, terror incluso, pero debemos confiar que lo que Dios está haciendo por nosotros y para nosotros es lo mejor. Así como esos animalitos se aventuran a subir grandes montañas, a ir por sitios pedregosos, ellos mantienen un equilibrio, pues asimismo el creyente debe entender que el equilibrio para su vida está en la palabra de Dios, está en creer lo que Dios está diciéndonos a través de ella. Es seguro, es equilibrado el camino del creyente que decide obedecerle a Dios. Además, termina diciendo el texto 19, y en mis alturas me hace andar, es decir, está seguro la victoria. Hay situaciones que el creyente debe estar por encima de otras cosas, por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de lo que el mundo ofrece, el creyente debe estar allí. Hermanos, es difícil en muchas ocasiones creer que eso va a ser correcto. A veces pensamos que lo más fácil es lo mejor, pero cuando Dios presenta situaciones difíciles, cuando Dios presenta muchas cosas que parecen complicadas,
La misma palabra de Dios nos motiva a seguir adelante y a cumplir cabalmente lo que Él tiene para nosotros. Podemos concluir entonces, mis hermanos, que Dios castiga el pecado. Sí, Dios no deja pasar un pecado sin ser castigado, pero siempre muestra misericordia, siempre. ¿Recuerdan el diluvio? Mucha gente murió, animales, todo fue arrasado, destruido, pero la misericordia de Dios se mostró en una familia que salvó y en animales que dejó para que se reprodujeran nuevamente. ¿Recuerdan también como lo que dice el Apocalipsis? El libro de Apocalipsis muestra que este mundo va a ser arrasado, pero aún así la misericordia de Dios va a estar presente desde el inicio hasta el final. Y en este mundo que estamos viviendo, desde toda la historia que conocemos, cómo Satanás ha querido atacar y destruir la iglesia. ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? Ha permanecido la iglesia, ha permanecido la palabra de Dios. En realidad, Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y pensemos, ¿cuán malos somos? ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? Y aún así Dios nos mantiene con vida. Y así Dios muchas veces, en gran ocasiones, nos da bendiciones. Por lo tanto, hermanos, también cuando ocurran situaciones difíciles, Dios siempre dará la salida. No hay cosa que Dios no haga en este universo que no tenga una solución. Si Dios permite que lleguen los problemas a tu vida, es porque ya la solución está en los planes de Dios. Y debemos creer eso. Por lo tanto, el creyente debe orar buscando la solución en Dios, oír y obedecer la palabra de Dios, confiar en los planes de Dios, actuar confiando en el poder de Dios. Y es necesario esto, hermano, reconocer que en Dios está nuestra fuerza. Podemos confiar en Dios porque nuestra única salida victoriosa está en Él. Y quiero decirle a todas estas personas que escuchan, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento. No porque sea un momento de crisis, no porque sea un momento de pandemia, sino porque es un momento en que debes reconocer que necesitas a Dios en tu vida. Necesitas la salvación a través de Cristo Jesús, porque el pecado que cada día se comete nos aleja de Dios. Y la solución a eso está en Jesucristo. Es necesario que recuerdes que todo el que está en pecado va camino al infierno, va camino a la perdición, va camino a la muerte eterna, pero en Cristo Jesús tenemos la solución, tenemos la vida eterna y Dios quiere que el hombre llegue al arrepentimiento y es necesario. Y tú, mi hermano, tú que me escuchas, si has pasado por situaciones con dificultades, has visto cómo Dios ha permitido que ocurran cosas que no son muy agradables, quiero recordarte que los planes de Dios son perfectos. Dios tiene el control de todas las cosas. Quizás ha habido enfermedades en ti o en tu familia, quizás algún conocido o algún familiar muerto, no solamente por la pandemia, sino por otras cosas. Quiero decirte que en las situaciones difíciles Dios está allí. Acostumbramos a preguntarle a Dios, ¿por qué? Pues debemos entender que a través de las situaciones difíciles, Dios está diciéndote que Él está a tu lado y que te está preparando para que sigas creciendo, para que sigas ayudando a otros y para que seas ejemplo de obediencia a Dios y a su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones a todos.